Buenas noches, chicos. Continuamos con esta Semana Internacional de Ginecología, ahora con la ponencia relacionado a virus del papiloma humano y asociado a la displasia del cuello uterino. Como ya saben, chicos, al finalizar la ponencia enviaremos el link del cuestionario que van a hacer por Quizzes para que ustedes puedan resolver las preguntas, pero eso al finalizar. Ahora presentamos al ponente, quien es el universitario Alfredo Miguel Guamán Modesto. Él es estudiante de cuarto año de Medicina Humana. Pertenece a Sociem Oxur. También es miembro de Educamedic Academy. Te damos la bienvenida, Alfredo. Muchas gracias por el apoyo. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Correcto. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? En primer lugar, muy buenas noches. Como acaba de mencionar, mi nombre es Alfredo Guamán Modesto. Soy estudiante del cuarto año de medicina, octavo ciclo, y para mí es un placer poder estar acá, ¿no? Colaborando justamente con el CPA Sociendac para la ponencia acerca de displasia de cuello uterino, esta vez asociada a lo que es el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, comenzamos, ¿no, chicos? Bueno, vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Justamente con esta semana que estamos hablando, la Semana Internacional de Ginecología como tal, vamos a hablar de la displasia de cuello uterino. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Primero, ubicándonos que la displasia justamente de cuello uterino es una patología que se desarrolla en lo que se conoce como el cervix, ¿verdad? Y hablar de cervix, siempre comienzo esto diciendo de que debemos analizar tanto su localización como la estructura. ¿Por qué? Porque estas dos, tanto la localización como la propia estructura del cervix, predispone a que sea una parte del órgano uterino como tal, susceptible tanto a infecciones bacterianas, a infecciones virales, ¿no? Incluso al ver unas infecciones por hongos, ¿no? Pero sin embargo lo más frecuente es que sea infectado por bacterias y virus, ¿no? Y justamente acá es donde hablamos de un virus famoso que logra invadir a este tejido, generando una replicación viral y una patología específicamente en este cuello uterino, conocido como displasia de cuello uterino, que obviamente una displasia, si recordemos un poquito de ciencias básicas, una displasia puede evolucionar a un carcinoma, ¿verdad? Entonces, ese tejido lo hace más susceptible, como lo estoy colocando acá, susceptible a infecciones bacterianas como virales, y en este peor caso puede desarrollar no tanto una displasia, sino que de una displasia puede desarrollar a un cáncer, cáncer de cuello uterino, ¿ok? Entonces, justamente es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, siempre comienzo explicando un poquito de ciencias básicas para poder enlazarlo poco a poco a la patología y poder entender realmente cómo es que sucede esta displasia de cuello uterino. Entonces, comienzo diciendo por qué el desarrollo embriológico. Recordar que el cervix como tal viene de un desarrollo embriológico de la parte de los conductos de Wolf, ¿verdad? Los conductos de Wolf, conductos de Müller que aparecen durante el desarrollo embriológico. Sin embargo, ¿quiénes son los que realmente desarrollan esta parte del cervix? Realmente son los conductos de Müller, ¿ok? Porque si recordamos un poquito en biología, los varones, cuando va a diferenciarse un sexo masculino y un femenino, los varones secretan lo que es el factor inhibidor de los conductos de Müller, ¿verdad? Y de esta manera desarrollan el conducto de Wolf. Sin embargo, las mujeres lo que van a desarrollar va a predominar este famoso conducto de Müller, desarrollando estructuras, por ejemplo, como lo que vemos acá. Quiero que se enfoque la trompa uterina, el tabique uterino, el seno urogenital. Y vamos a ver de que justamente esta porción va a dar a lo que es el seno urogenital, da origen a la cúpula vaginal, la vagina, ¿no? Hablamos de más o menos 2/3 superiores de la vagina y el cuello uterino respectivamente. Y es lo que estamos viendo, patologías asociadas a este nivel, ¿no? Recordemos, miren cómo este conducto al final forma una pequeña ampolla que es conocido justamente como el seno urogenital. Y esta función es lo que genera, esta fusión de estos conductos genera el seno urogenital. ¿Correcto? Urogenital. Tú miras, Alfredo, pero ¿por qué me presentas embriología? ¿Qué tiene que ver? Te presento por lo siguiente. Todo lo que te estoy presentando a continuación es importante. Porque si te das cuenta,
Este origen embriológico permite desarrollar parte del cuello uterino, que es lo que estamos analizando, pero también parte de la cúpula vaginal como propiamente la vagina. Entonces, quiere decir que este tejido proviene de un solo tejido derivado embriológico, ¿verdad? Entonces, cuando hay patologías asociadas a una neoplasia a este nivel, ya se hable de cuello uterino, puede extenderse a estos órganos adyacentes con mayor facilidad, justamente por la derivancia embriológica que este tiene, ¿ok? Entonces, justamente hay que analizar desde un panorama bien general. Ahora, ¿dónde estamos ubicados? Como les había dicho, en el cuello uterino, en el cuello del útero, también conocido como cervix, ¿verdad? Este cuello uterino, usualmente, como vemos acá, está compuesto por, bueno, si lo notamos es como un pequeño tubito, ¿verdad? Que justamente vamos a ver un orificio interno, ¿ok? En la parte interna, que es donde está la cavidad uterina, y un orificio externo. Como lo vemos en esta imagen, orificio interno y un orificio externo. Luego se van invaginando, formando como las cúpulas vaginales y propiamente la vagina, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, tú miras, Alfredo, ¿y por qué me sirve analizar esto? ¿Cómo es que los ginecólogos usualmente logran evidenciar si hay cambios o no? Recordemos, si yo quiero que tú mires esta imagen que estoy colocada a la mano derecha. Mira, usualmente tiene una longitud de 2.5 a 3 centímetros y es variable. Tú miras, Alfredo, pero ¿por qué varía? Varía, por ejemplo, cuando hay muchos partos. Una mujer que ha tenido muchos partos, usualmente este cuello uterino se va a ensanchar, la longitud no va a ser la misma. Incluso, tú te estás percatando algo muy importante dentro de esta imagen. Estás viendo que viene un epitelio, ¿ok? Un epitelio de color rosadito, y después hay un epitelio que está cambiando, ¿verdad? Entonces hay un periodo de transición como tal, un periodo de transición. Ese periodo de transición, ese cambio de epitelios es muy importante, porque si yo te digo que una mujer, por ejemplo, ojo con esto, una mujer que ha tenido muchos partos, usualmente logran, este cuello uterino logra ensancharse, permitiendo que este epitelio que está hacia acá, más o menos a este nivel, logre estar hacia acá. Se va a una ectopía del, del cuello del útero, ¿ok? Y eso es muy importante, estar a este nivel, a estar hacia más fuera, este periodo de transición lo hace más susceptible a que bacterias puedan entrar con mayor facilidad. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Ya te estoy comentando un factor de para predisponer a una displasia del cuello uterino. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que rescates de esta diapositiva? Que existen dos tipos de epitelio, un epitelio de transición como tal que va a haber en una parte ectoscopia, una parte interna, una parte externa interna, que lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva, y que, bueno, hay factores predisponentes que hacen justamente que bacterias, virus, puedan ingresar y puedan generar una patología a ese nivel, como lo vamos a analizar más adelante. Entonces, ¿qué hacen justamente los ginecólogos? Bueno, utilizan el famoso espéculo. Este espéculo es un aparatito que nos permite de una manera poder evidenciar las características morfológicas, ¿no? Analizando el color, la textura, ¿no? La consistencia como tal del cuello uterino. Y poder así determinar si es que hay una normalidad o si es que está en un proceso normal, ¿ok? Entonces, recordar los siguientes puntos, que en sí el útero como tal, ¿no? Pertenece justamente ahí al cuello uterino, está sostenido por ligamentos, un conjunto de ligamentos, como los ligamentos cervicuterinos, los ligamentos pubovesicales, ligamentos cardinales o de McEnroe, ligamentos uterosacros, ¿no? Ahora tú miras, Alfredo, ¿por qué está irrigado el útero? Y específicamente el cuello uterino, que es lo que estamos analizando el día de hoy. Bueno, te comento. El cuello uterino está irrigado por la arteria uterina, justamente ahí tenemos una ramita para el cuello del útero, pero que deriva de la arteria uterina. Pero también las arterias vaginales dan una ramita para el cuello uterino. Entonces tú me dirás, Alfredo, en conclusión, ¿quién irriga el cuello de útero? Una rama de la arteria uterina como una rama de la arteria vaginal. ¿Ok? Aquí irrigan al cuello uterino. Ahora vamos a analizar justamente, y esto es importante, imprescindible, para que más adelante tú puedas entender por qué ocurre la displasia, por qué ocurre un cambio en el epitelio. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora sí. Vamos a ver si vemos en la parte izquierda superior qué características tiene ese cuello de útero, porque es un cuello de útero de una mujer en un periodo postpuberal, ¿no? Vemos de que las características, primero,
Al ser un tubo como tal, tenemos un orificio interno y un orificio externo, ¿ok? Entonces, vemos estas características, por ejemplo, que es ovalado, ¿verdad? Redondito, además es brilloso, rosadito, ¿no? Brilloso, rosado, con una textura brillosa, ¿verdad? Es liso, si nos damos cuenta es un poco liso, ¿verdad? Un poco liso, ahí se notan las cúpulas. Lo importante yo quiero que veas lo siguiente. Si nos damos cuenta y somos un poquito más minuciosos, nos estamos dando cuenta de que el color, al ser rosadito, no es uniforme. Por ejemplo, acá tenemos un color, después va variando otro color, ¿no? En la parte interna es un poquito otro color, pero cambia. Al fin y al cabo vemos como un color rojizo, rosado, ¿no? Pero vamos a diferenciarlo por capas en la siguiente diapositiva. Tú me dices, Alfredo, ¿eso es importante que yo reconozca las capas específicamente que tiene el cervix? Claro que sí, ¿ok? Lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Ahora, por ejemplo, acá te he dicho que eso es un cervix de una mujer, ¿no? En pospuberal, ¿no? Que no ha tenido ningún relaciones, ¿no? Y bueno, eso es lo importante. Ahora, si nos vamos a la parte derecha, podemos ver justamente que el cervix varía conforme pasan los años. Varían conforme pasan los años, cuando postmenopausia también varía. Miren cómo vemos los cambios que hay, ¿verdad? Y varían si es que tiene una patología asociada. Entonces, no esperamos ver un cervix de una mujer sana, pospuberal, que no ha tenido ninguna relaciones sexuales, frente a un cervix que ha tenido relaciones sexuales, una mujer con vida promiscua de repente, o una mujer adulta mayor, ¿no? Usualmente las adultas mayores, como ya han tenido muchos embarazos, hay una ectoscopía del cuello del útero, ¿no? Que sale hacia afuera, como les dije. Ahora, vamos a ver en la parte de abajo, la parte izquierda, vemos el epitelio, como les dije, hay un periodo de transición. Por eso esas linitas que le coloqué en la parte superior es importante. Porque este periodo de transición que hay entre capas me permite poder evaluar los cambios que pueden ver. Yo es ahí donde yo catalogo las neoplasias intracervicales de bajo, de alto grado, hasta un cáncer desarrollado, dependiendo de las capas que vaya invadiendo, ¿ok? Recordar que, ¿dónde va a ser más susceptible? Tú me preguntarás, Alfredo, ¿dónde es más susceptible donde vaya a haber infección y que pronto pueda desarrollar una patología? Todo comienza, chicos, quiero que tengan en cuenta, en las zonas de metaplasia. Zonas de metaplasia. Hay zonas de metaplasia madura e inmadura, que es lo que vamos a analizar en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, gráficamente, yo he colocado esta imagen, estas capitas, en esta diapositiva para que sea un poquito más interactivo y poder reconocer ciertas estructuras. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces, vemos ahí las capitas, bien bonitas, ahí distribuidas, y yo voy a analizar poco a poco para que ustedes puedan entender. Entonces, primero, reconocer dos estructuras como vemos, el endocervix y el excervix. ¿Ok? Endo es la parte más interna. Entonces tú miras, Alfredo, ¿qué me estás explicando con ese dibujito ahí negrito? Este es mi orificio interno, externo, perdón, ¿verdad? Mi orificio externo, porque el interno debe estar hacia la parte relacionado al fondo uterino, ¿ok? Este es mi orificio externo. Siguiendo nada más ahí mi orificio externo, tengo el endocervix, ¿no? La parte más interna, como se dice, el endocervix. El endocervix, miren, tiene un epitelio cilíndrico alto, mucosecretor, ¿no? Justamente como es mucosecretor, le permite dar esa lubricidad, ese brillo que tiene, que lo vimos en la imagen anterior. Mientras que en la parte más externa, dejando de lado esta parte, yo quiero que aún lo dejen de lado, tenemos el exocervix, ¿no? O también lo conocen como el ectocervix, que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, también conocido escamoso. Tú miras, Alfredo, escamoso, ¿por qué? Porque tiene escamas, mira, escamas, como células basales, el estrato basal al inicio, después va subiendo de estrato parabasal, intermedio y superficial. Recordar lo siguiente, una característica primordial de las células del epitelio escamoso, plano, no queratinizado, es que las células del estrato basal permiten regenerar células de la parte más superficial. Y usualmente hay que recordar lo siguiente, conforme cada mes ocurre el proceso de menstruación como tal, cambio del epitelio, cambio del ambiente uterino, también hay una pequeña descamación de estos estratos, ¿ok? Deben de regenerarse como tal. Entonces, lo que se suelta, lo que sale, es el estrato superficial, intermedio. Usualmente el estrato basal y parabasal quedan indemnes
¿Para qué? Para poder generar nuevamente un estrato intermedio superficial. Alfredo, ¿qué me estás diciendo con esto? Te estoy diciendo básicamente que el estrato basal y parabasal tienen una alta capacidad mitótica, ¿ok? División celular, mitosis. Eso es importante poder reconocer como características del epitelio estratificado plano no queratinizado, escamoso, que forma parte del exocervix. Ahora, vamos a analizar esta parte interna, ¿verdad? Entre el endo y el exo hay una parte de transiciones. Ahí justamente es donde va a cambiar el epitelio. ¿Te acuerdas que te dije cuál es la parte más susceptible? Las zonas de metaplasia. Y teníamos zonas de metaplasia interna y externa. Y aquí lo vamos a analizar. Ahora sí. Vemos esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar estas dos partes. Primero tenemos la zona, este negrito va a ser la zona, el negrito, que es lo que estaba acá hacia afuera, es la zona de unión, ¿ok? De unión escamocilíndrica. Escamocilíndrica. ¿Ok? Es justamente, si esta es la zona escamosa, cilíndrica, vamos a analizar que esta es la zona escamosa cilíndrica, ¿verdad? La escamosa cilíndrica. Mientras que esta parte va a ser nuestra zona de transición escamocilíndrica nueva. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta eso. Va a haber dos zonas de transición escamocilíndricas, una nueva y una que es la primitiva. Esta es la primitiva. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, si nos damos cuenta, hay dos zonas acá entre tanto en el ecto como el endo, ¿verdad? Esas zonas son las zonas de transformación, pero tenemos una zona de transformación o también conocido como zona de metaplasia madura, ¿ok? Madura. Mientras que la otra zona va a ser la zona de metaplasia inmadura. Entonces, nos damos cuenta que conforme va saliendo, conforme va cambiando de epitelio, va a madurar, ¿verdad? Y justamente estas zonas, tanto esta zona como esta zona, la hace susceptible a que puedan ingresar virus, bacterias y puedan colonizar. Ahora, tú miras, Alfredo, entonces tú me estás diciendo que los virus, bacterias son bien vivos y van a esa zona de transición para poder ingresar, ¿no? Y de una manera u otra después ir a las células parabasales. Claro que sí. Ahora tú me preguntarás, Alfredo, pero ¿a cuál va? Si esta zona es la zona de transformación, ambas, ¿a cuál va? ¿A la madura o la inmadura? Obviamente va a aprovechar el periodo de inmaduración y ahí es donde esta zona va a poder ingresar para que próximamente pueda colonizar y pueda hacer su replicación viral si es que se trata de un virus. ¿Ok? Entonces, esta es ya la zona de metaplasia inmadura, esta es la zona de metaplasia madura, ¿verdad? Y usualmente también la zona de metaplasia madura, como ya es madura su mismo nombre, también la conocen como zona de transformación. ¿Ok? Zona de transformación. Entonces, en esta imagen, en la parte derecha, es justamente lo que te quiero explicar, que es lo que hay un cambio susceptible, hay un cambio neto de epitelio, como lo vimos en la primera imagen incluso. Pero entonces tú me dirás, lo quiero que te lleves de esta imagen, que hay zonas de formación y usualmente lo más susceptible, como vemos acá, este icono de daño, realmente es la zona de metaplasia inmadura, por donde ingresan, donde es más susceptible para que ingresen virus, bacterias y puedan empezar un proceso patológico como tal. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Correcto. Ahora, en esta diapositiva yo quiero resaltar lo siguiente. Quiero resaltar datos importantes, datos clínicos. Si nos vemos en esta imagen, bueno, esta la he tapado, disculpen que lo haya tapado, pero vamos a lo siguiente. Antes de la pubertad, ¿no? Recordemos, antes de la pubertad todavía no hay tantos cambios hormonales, ¿no? Prácticamente las hormonas no hacen esas características femeninas o masculinas, ¿no? Que se pueden ver en las mujeres, ¿no? Como el crecimiento de las mamas, de las caderas, ¿no? Entonces, antes de la pubertad, realmente no hay una estimulación de hormonas. Y vemos justamente el cervix sano, ¿no? Cervix sano, donde vemos justamente ese periodo de transición, no hay una ectopía uterina o una ectopía cervical como tal. Sin embargo, después de la pubertad, cuando una mujer ya está embarazada, cuando tiene relaciones sexuales, empieza su vida sexual, ¿no? Usualmente ya hay unos cambios a nivel del cervix, ¿verdad? Y este cervix comienza a cambiarse, a ectopizarse, a salirse hacia afuera. Entonces, justamente al salirse hacia afuera, tú miras, ¿qué va a pasar, Alfredo? Recuerda que más o menos a este nivel estaba el periodo de transición, la transición como tal. Y bueno, por el hecho de las relaciones sexuales y el parto,
ese periodo de transición se va a ver mucho más expuesto. Por eso que les dije al inicio, hablar de cervix es hablar mucho de su localización, por dónde está y hablar de su estructura. Por eso es importante para poder conocer la patología como tal. ¿Ok? Entonces eso es lo que te quiero decir. Mira acá, tenemos el epitelio, ¿no? Cilíndrico, columnar, mucosecretor y el epitelio escamoso, ¿verdad? En ambos, entre ese periodo de transición que hay, recuerda la zona de metaplasia, hay que tener en cuenta que es donde aprovecha un virus, que es el que vamos a hablar el día de hoy, el virus del papiloma humano, que te lo voy a presentar a continuación, ¿ok? Te lo voy a presentar a continuación, no te preocupes. Este virus de papiloma humano como tal es un virus predominante, uno de los virus primordiales incluso dentro de las ITS, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? Que aprovecha justamente esta zona de metaplasia, tanto madura como inmadura, específicamente la inmadura, para poder atravesar, para poder irse hacia las células basales. Acuérdate eso, a las células basales. Pero tú miras, Alfredo, ¿quién tiene células basales? Ah, las que tienen células basales son el epitelio escamoso, las que están más hacia afuera, acuérdate, ¿ok? Hacia parte del ectocervix, ¿ok? No tanto el endocervix, sino el ectocervix. Eso es importante. Ahí tienen las células basales y van a aprovechar esas células. ¿Y recuerdas qué tenían esas células como características? Bueno, estas células tenían como características, y te la voy a colocar acá abajito, capacidad mitótica. ¿Correcto? Capacidad mitótica. Y gracias a esa capacidad mitótica, permite una replicación mucho más avanzada de un virus. ¿Ok? Esa es la característica y morfológica, estructural que debemos conocer antes de entrar directamente a la patología. Ahora, tú me dirás, ya te entendí, Alfredo, va a la zona de metaplasia madura, ¿no? Aprovechando células basales que están en capacidad mitótica, pero yo cómo puedo detectar si estoy frente a una infección, a un virus de VPH, porque usualmente, recuerden, y eso te lo doy como dato clínico, las infecciones por VPH usualmente no dan tanta clínica evidente, sintomatología al inicio de la etapa, más o menos te dan cuando ya hay una replicación abundante. Pero tú me dices, Alfredo, ¿yo cómo detecto realmente que estoy frente a una infección, por ejemplo, por VPH, que es la más frecuente y que me genera displasia de cuello uterino? Recordemos lo siguiente. En esta imagen te estoy colocando lo que son, ¿qué epitelio será? El epitelio escamoso. Las células basales, ya te he mencionado, las células parabasales, las células intermedias, las células superficiales. Una infección por VPH te condiciona a la exposición de una nueva célula. O sea, si yo tengo VPH y encuentro esta celulita que vemos acá, me confirma que sí tengo VPH. Los coilocitos. Presencia de coilocitos, que es, pero tú miras, Alfredo, ¿cómo yo tengo los coilocitos? Explícame. Bueno, ustedes habrán escuchado el famoso Papa Nicolau. Papa Nicolau, ¿verdad? Este Papa Nicolau, que se recomienda justamente a las personas que inician su actividad sexual, se le recomienda a las mujeres usualmente que se realicen cada año, ¿no? Dependiendo también cómo es su vida sexual. Se le recomienda, se le manda un Papa Nicolau, lo que hacen es sacar un pedazo de esta capa superficial para poder obtener una muestra, ¿ok? Recordemos que ahí más o menos vamos a encontrar de 5 a 8 filas de células aplanadas, ¿no? Como vemos en esta imagen, tenemos células superficiales, las intermedias también salen, la capa intermedia también sale. Ambas más o menos me tienen que dar una morfología como vemos acá, las superficiales eosinófilas, ¿no? De color rosado, intermedias un poquito más azul, pero lo diferente de esto es si encuentro coilocitos. La presencia de coilocitos me evidencia infección por VPH. De esta manera, aunque yo no tenga clínica evidente, yo puedo ya hacer que no tanto prevención, sino dar un tratamiento oportuno y evitar una complicación en mi paciente, ¿no? Usualmente dando tratamiento para poder erradicar antivirales y poder controlar como tal, ¿no? Recordar que una paciente que ya tiene VPH puede ser contagiosa cuando mantiene relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Estas imágenes también te coloco para que tú lo vayas analizando, es lo mismo que te he puesto para que tú veas este epitelio de transición, ya que con eso creo que ha quedado más que claro. Este es de un cervixano. Sin embargo, esta localización se puede ir hacia más abajo, hacia más afuera, más ectoscópico, dependiendo si hablamos de una mujer en periodo de gestación, una mujer que ha tenido muchos partos como tal. Entonces, eso puede variar, chicos. ¿Ok? Seguimos con la siguiente.
Ahora sí vamos a hablar netamente de la patología, vamos a hablar de la displasia ya como tal. Displasia entendemos por una anormalidad o un defecto en la diferenciación, ¿ok? Pero que este defecto en la diferenciación va a ser de que estas células poco a poco vayan cambiando. Nos damos cuenta, miren, esta displasia, estas células como tienen diferente estructura, ¿no? Hay una normalidad en la diferenciación. Sin embargo, hay que diferenciarlo de lo que es un cáncer como tal. El cáncer usualmente también hay un epitelio de transformación, hay un epitelio, perdón, de diferenciación, pero ya hay más características más evidentes, cambia el núcleo, cambia la celularidad, ¿no? Y es usualmente más metastásico los cánceres, ¿no? Entonces eso hay que diferenciar. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a la patología de displasia de cuello uterino? Hay que recordar lo siguiente. Una displasia, como lo voy a colocar acá, una displasia, usualmente si no recibe tratamiento oportuno puede evolucionar lo más rápido hacia un cáncer, porque está en el limbo, en el límite. Entonces debemos procurar detectar una displasia. El cáncer de cuello uterino es el cáncer relacionado usualmente a BPH. Entonces, si tú me hablas, Alfredo, el cáncer realmente está asociado a BPH, a virus de papiloma humano. Usualmente, para que le predisponga es que la displasia también ha generado por el BPH, ¿no? Porque todo sigue una continuidad como tal. Usualmente, por ejemplo, en el año 2012 se reportaron más de 600.000 casos, de 600.000 casos de cáncer invasivos causados por este BPH. ¿Ok? Y bueno, aproximadamente 250.000 muertos dentro de estos 600.000. O sea, dentro de esta población general que está infectada por VPH, fue una población más o menos de 250.000 quien fallecieron. Entonces, miren, no es una cantidad poca, ¿no? Es una gran cantidad, bien escrupulosa como tal. Y esto se determinó en el estudio, para que ustedes lo puedan buscar en el GloboCam 2012. ¿Okay? En el GloboCam 2012. Ahí se determinó ese estudio y se pudo determinar la tasa de mortalidad justamente. Ahora tú me dirás, Alfredo, ¿esto quiere decir que esto es una enfermedad ligada netamente a las mujeres o también un varón puede tener? Un varón también puede tener infección por VPH, pero usualmente la tasa de incidencia es menos del 1%. En cambio, en las mujeres es aproximadamente de 8.6%. Eso es lo que le diferencia. Entonces, las mujeres usualmente son más susceptibles. Depende tanto de su anatomía, de su estructura, localización. Depende también de sus costumbres, de sus hábitos como tal. ¿Ok? Entonces, eso hay que diferenciar como tal. Entonces, como definición concreta, quiero que se lleven lo siguiente. Es una patología maligna de cuello uterino, ya sabemos la localización, que tiene alta tasa de mortalidad y que frecuentemente ataca a jóvenes, mujeres jóvenes, ¿no? Pero también hombres, varones, pero lo más frecuente son mujeres. Te coloco alta mortalidad porque según el estudio GloboCam ya lo hemos analizado, ¿verdad? Hay una prevalencia mundial, está distribuido por todo el mundo, ¿ok? Eso quiero que tengan en cuenta. Usualmente los países más susceptibles han sido los países africanos, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Ahora tú miras, ¿existen varios tipos de BPH, Alfredo, o solo existe uno? Realmente existen varios tipos. Existen los tipos de alto, de bajo riesgo, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, por ejemplo, acá te coloco que el BPH 16, el serotipo 16, prevalece más del 80%. Y este serotipo 16 es el que realmente es uno de los virus de alto riesgo, ¿ok? De alto riesgo, que lo vamos a analizar más adelante. Y a nivel mundial es considerado como la tercera causa, ¿no? De muertes como tal, como ya hemos analizado en la anterior diapositiva. Entonces, miren esta diapositiva bien bonita que nos explica realmente cómo es la progresión de esta enfermedad como tal. Miren, usualmente tenemos un cervix normal que por un periodo de infección, en este caso por un VPH, ¿ok? VPH, virus papiloma humano, vamos a ver de que va a haber cambios por la infección, va a haber una progresión de la enfermedad, ¿ok? De la enfermedad puede evolucionar a un precáncer y cuando este precáncer ya es invasivo desarrolla un cáncer netamente. Entonces nosotros como médicos, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar detectar en estos dos lados, detectar el precáncer. El precáncer, al detectar, por ejemplo, con pruebas de Papa Nicolau, ¿no? Al hacer seguimiento a mis pacientes, dependiendo si tienen una vida sexual activa o no, ¿no? O netamente por realizarle una prueba de Papa Nicolau que se recomienda cada año, yo puedo obtener un periodo de regresión del virus si doy un tratamiento oportuno. ¿Ok? Eso es importante.
Usualmente, como les mencionaba, los años de edad están más o menos en un rango de los 20, de los 15 más o menos a los 40 años. Usualmente a partir de los 15, más o menos 20 años, sería el pico de incidencia que puede tener la prevalencia de las poblaciones de infecciones de VPH, a este pico de los 20 años. ¿Dónde se ha determinado realmente que la carga mundial está atribuible al VPH? En este estudio Globocam, del 2012, se determinó... Uy, a ver, discúlpeme, creo que... A ver, ¿me confirma si es que está bien, chicos? Porque la pantalla se ha retrocedido un poco. A ver, un ratito, chicos. Ya, ahora sí, creo que... Ok, bueno, voy a tener que avanzar así nada más. A ver, chicos, un ratito, por favor, porque se ha congelado la pantalla. Ya, bueno, les voy explicando por mientras porque se me ha congelado la pantalla. Entonces, como en ese estudio Globocan se determinó realmente que la prevalencia era más o menos en África, ¿verdad? Los países africanos usualmente durante ese tiempo de más o menos los 15 a los 40 años era la incidencia, siendo el pico más importante a raíz de los 20 años, para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces ese ha sido el pico de prevalencia como tal y lo que se ha determinado. Pero ligado también a este pico de edad, no solamente a la prevalencia por sectores, sino también ligado a la prevalencia de hábitos, como les había dicho, el hecho de poder tener relación sexual activa, del hecho de no protegerse, del hecho de no tener una buena higiene, el hecho de poder estar acostumbrados a hábitos nocivos, el alcohol, el fumar, también los hace predisponente a que sufran el riesgo de infección, como lo vamos a analizar también en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Ahora sí, creo que ya estamos con este. Ahora sí. Disculpen, chicos, he tenido un problema acá. Entonces, vamos a presentar a lo que es el virus como tal. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta cómo es el virus. Este es un virus, usualmente, este virus del papiloma humano es un virus de la familia Papillomaviridae, para tenerlo en cuenta. Usualmente tiene características morfológicas como todo virus, proteínas estructurales, proteínas no estructurales, que es la que la diferencia entre los virus. Pero vemos que este virus del papiloma humano es una familia de pequeños virus ADN de cadena doble, ¿ok? A diferencia de otros virus, este es ADN, que infectan el epitelio plano estratificado. Alfredo, ¿qué epitelio estratificado plano conocemos? Ah, ya, del ectocervix, ¿verdad? La parte de afuera, ecto. Y justamente ataca a estas mucosas, aproximadamente se ha determinado que existen más de 200 tipos de papiloma, donde los 40, aproximadamente 40 son de alto riesgo, ¿verdad? De alto riesgo. Y dentro de esto, ¿cuál era el prevalente en un 80%? Era el 16. El 16 es el más prevalente, más o menos, de 80%, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. En el año de 1995, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer los clasificó tipos de 16 y 18. Estos son los más prevalentes, los de más alto riesgo. ¿Ok? Quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, más cuidado con estos. Si yo tengo pacientes que tienen este serotipo, debo hacerle un seguimiento mucho más oportuno, a tiempo, porque estos usualmente, al ser virus de alto riesgo, son los que predisponen más a desarrollar un cáncer. ¿Ok? Porque dentro de su estructura genómica del propio virus tiene broncogenes y eso es lo que condiciona a que pueda desarrollar un cáncer. Entonces, como características primordiales, como les dije, de la familia Papiromyridae, características que tienen un diámetro de 50 a 60 nanómetros. Y bueno, les voy a presentar a continuación los serotipos para que ya no lo hagamos un poquito más largo, ¿no? Recuerden acá, miren, a ver. A ver, Dios, ya. Entonces, sí. Existen más de 200, como le dije, más de 200 tipos. Miren los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Estos son preguntados mucho en los exámenes, ¿ok? Y esto tenlo en cuenta. De alto riesgo conocemos, por ejemplo, al 16 y el 18. Existen otros, sí, pero acuérdate más 16 y 18, ¿ok? Lo más prevalente es 16 y 18. De bajo riesgo tenemos, por ejemplo, el 11 y el 6. Acuérdate de eso, 16, 18, alto riesgo,
11,6 bajo riesgo. Ahora, tú miras, Alfredo, ¿es importante poder conocer estas características o a estos de bajo, de alto riesgo? Claro que sí es importante. ¿Por qué? Ahí te voy a comentar. Mira acá. Vamos a ver, por ejemplo, las de bajo riesgo. ¿Ok? Bajo riesgo, como vemos en esta imagen de acá. Las de bajo riesgo son las más frecuentes, la 6 y la 11. Estos usualmente no progresan como tal hacia un carcinoma, porque recuerda que de una displasia seguía un carcinoma como tal. Predisponen a un 90% a desarrollar condilomas, es lo más frecuente. Entonces, quiere decir que ese 10% restante sí es lo que condiciona que se pueda desarrollar un cáncer como tal. Pero el primero, el 90%, que es lo que estamos estratificando acá, usualmente el 90% es lo que condiciona el desarrollo de condilomas. Lo diferencia de cáncer porque los condilomas son tratables. Un condiloma se puede reseccionar. Los condilomas son conocidos como las verrugas genitales que son de origen benigno, se pueden extirpar, se puede dar tratamiento, puede regresionar. No hay mucho problema con este. Entonces, el problema justamente con lo de alto, acá lo voy a borrar, es alto riesgo, los 16 y 18. Casi el 70% de estos evolucionan a un carcinoma de cuello uterino, un carcinoma cervical. Entonces, en estos hay que tener mucha más prevalencia. En otros artículos, ustedes van a poder encontrar que no solamente hay catalogados como de bajo y de alto riesgo, sino que también existe uno de riesgo intermedio, ¿no? Como vemos acá, el de riesgo intermedio, que tienen un posible potencial oncogénico, pero no tanto como los de alto riesgo. Ojo, ténganlo en cuenta. Y acá justamente como primeritos, el 6 y el 11 de bajo riesgo, 16 y 18 de alto riesgo. Alfredo, entonces, esto no me lo has inventado, eso está catalogado en un artículo. ¿Ok? Sino que te lo he colocado de manera más panorámica, más visible, para que tú puedas tener una idea más o menos de cuáles son los más prevalentes. ¿Ok? Entonces, es importante porque que ustedes conozcan un poco del aspecto microbiológico de este virus, ¿ok? De este virus. Vamos a ver lo siguiente. Mira, este virus bien bonito, el VPH, usualmente tiene características de tener proteínas estructurales y no estructurales. De repente ya hemos revisado un poco, ¿no? A situación de la pandemia del COVID, del SARS-CoV, hemos visto que este virus también tiene proteínas estructurales y no estructurales. Usualmente, llévate un concepto claro para todos los virus. Las proteínas estructurales, ¿ok? Las proteínas estructurales son las que le dan las estructuras, la formita, al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus tiene espículas, ¿verdad? Esas espículas son las proteínas estructurales, le dan la forma, la morfología de este virus. Sin embargo, las proteínas no estructurales son las que se encargan de formar un complejo replicasa. Alfredo, ¿qué es ese complejo replicasa? Es un complejo de replicación, es la que se encarga de la replicación viral, de poder reproducir su propio material genético, en este caso, ADN, ¿verdad? ADN de cadena doble, que es el de virus del papiloma humano. Cuando se determinó este estudio del genoma para poder conocer qué estructuras tenía este virus, se determinó 3 regiones muy importantes. Por ejemplo, tenemos la región reguladora no codificante. Al ser no codificante, bueno, es una región larga que funciona como control, pero no es tan codificante. Su mismo nombre lo dice. Es como que controla, pero no se codifica. Es como que dice, a ver, este proceso se funcionó bien, perfecto, pasa al siguiente proceso. Entonces, es una región larga netamente de control. Luego tenemos una región de expresión temprana, ¿ok? Que usualmente esta región temprana, las proteínas no estructurales. Entonces, si se encarga de proteínas no estructurales, se encarga de la replicación. Por eso es que el virus, al ingresar netamente, ingresa y se empieza a replicar. Entonces, es justamente región de expresión temprana. Y existe uno tardío, ¿verdad? El tardío, una vez que ya hice mi expresión temprana con mis proteínas no estructurales que se encargaron de la replicación, voy a tener un gen de expresión tardío que se va a encargar de darle la estructura. Entonces son proteínas estructurales, ¿no? Las que permiten sacar nuevos viriones como tal. De esa manera puede propagarse, ¿ok? Y contagiar a zonas adyacentes. Entonces, cuando se determinó genómicamente esto, se puede determinar lo siguiente, como vamos a ver acá. Decían, ya sé, Alfredo, quién es expresión temprana, expresión tardía, pero explícame quiénes actúan en estas expresiones, quiénes son estas proteínas no estructurales o proteínas estructurales. Aquí están, miren chicos, las proteínas no estructurales tenemos las E de early, ¿no? Justamente expresión temprana, tenemos de la E1 a la E7. Estas actúan en secuencia, usualmente
empieza actuando, esto quiero que tengas en cuenta. Diversas bibliografías vas a encontrar que empiezan actuando las E7, E6, ¿ok? Pero en primer lugar, estas cuatro actúan tanto la E7, la E6, la E6, la E7, E1 y la E2. Tú miras, entonces, Alfredo, ¿qué función cumplen ambas? Coméntame. Te lo voy a comentar en la siguiente diapositiva. Pero acuérdate que las proteínas de expresión temprana son las early, no estructurales. Mientras que las proteínas estructurales de expresión tardía, las que le van a dar la morfología al nuevo virus, van a ser las L de late. ¿Ok? De L1, L2. ¿No? Entonces, justamente si determinamos en esta imagen que está un poco, acá tenemos el comienzo, el start, ¿verdad? Aquí comienza. Miren cómo empieza la E6, E7, ahí nomás le sigue la E1, E2, las otras no son tan relevantes, ¿ok? No es necesario que se aprenda. Lo más importante, como les dije, son las cuatro primeras, E6, E7, E1, E2. Y luego viene justamente la expresión tardía, como vemos en esta imagen, la L2 y la L1. ¿Para qué? Para que este le dé las proteínas estructurales y comience la réplica, bueno, comiencen a salir nuevos viriones ya formados. ¿Ok? Nuevos viriones formados. Entonces vamos a terminar. Aquí están. Miren, y esto yo quiero que sí o sí la puedan visualizar. Miren, las no estructurales, la E6, E7, la E1, E2. Miren cómo la E1, E2 usualmente permiten el primer acoplaje. Comienza todo. Tiene función de licasa, por ejemplo, la E1. Esencial para la replicación, transcripción, ¿no? Y estamos hablando justamente de replicación. Lo que trata de hacer las proteínas no estructurales, replicar. ¿Ok? Eso es su función, replicar, ya sea de diversas maneras. Luego la E2 es esencial también para la replicación, como dice. Pero miran estos, la E6 y la E7. Hemos dicho que el final, el objetivo de las proteínas no estructurales es la replicación, sea como sea, ya sea induciendo, ya sea inhibiendo ciertos factores, ¿no? Eso es importante. Y acá es donde actúan justamente las E6, E7. Las E6 como la E7 son supresoras, ¿ok? Así determinadas, son supresoras. Alfredo, ¿cómo supresoras? ¿A qué te refieres? Mira, por ejemplo, mira cómo la E6 se une e induce la degradación de la proteína supresora de tumores, P53. Recordemos que la P53 es una proteína que está dentro del ciclo, del ciclo celular. Es como que dice, a ver, célula, yo veo que tú estás replicándote de manera anómala, un alto ahí. Entonces, le hace un stop a la célula y le dice, espera, repárate y vienes a continuar tu ciclo celular. Entonces, eso es lo que hace. De una manera u otra, si es que yo no tengo este gen supresor de tumores P53, va a la célula a replicarse de maneras anómalas, ¿no? Siguiendo su mitosis recurrente como tal. Y eso es lo que hace la E6 específicamente. Y así como en la P53, también tenemos la proteína supresora de tumores PRRB, ¿ok? Del retinoblastoma, también conocida, ¿no? Lo podemos encontrar así en los libros de Robbins, ¿verdad? Entonces, esta se encarga la E7 de poder inhibirla. La vamos a ver en una imagen más adelante de manera más dinámica. Pero acuérdense que estas dos se encargan de poder suprimir a proteínas supresoras de tumores que controlan el ciclo celular, así de manera más establecida, ¿no? Entonces, aquí vemos también otra imagen para que puedan tener un panorama general y acá también van justamente hablando mucho en este artículo de las proteínas E6 y la proteína E7, con esa capacidad de poder suprimir a la P53, la E6 y la PRB, la E7 específicamente, ¿no? De esta manera que condiciona que la replicación viral no se vea interrumpida, ¿ok? Que un gen supresor no la estanque, sino que siga replicando y siga continuando su mitosis. Ahora, ¿qué factores de riesgo conocemos para que pueda desarrollarse un BPH? ¿Ok? Bueno, conocemos, por ejemplo, el alcohol, el tabaco. El alcohol y el tabaco en múltiples patologías lo podemos visualizar, ¿ok? Cualquier patología que esté asociada al alcohol y tabaco es muy preponderante, ¿ok? Específicamente porque estos van ligados a lo que son las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Los famosos ceros, de la vía de las caspasas, mucha oxidación que tienen estos hábitos nocivos, ¿ok? Ahora, yo usualmente resalto esta triada, ¿verdad? Esta triada muy importante que es un factor de riesgo. Por ejemplo, tenemos lo que es el múltiples parejas sexuales, porque al tener múltiples parejas sexuales o una pareja sexual con VPH, me condiciona que pueda tener la infección propia del VPH. La promiscuidad, ¿no?
y esto enlazado a muchas parejas, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, el hecho de tener relaciones con diferentes personas, ¿no? Hace más susceptible a tener cualquier tipo de infección de transmisión sexual, en este caso ligado al VPH. Ahora, se ha hablado mucho de que hay una tasa de porcentaje relacionada a los hombres que tienen relaciones con hombres. También puede condicionar a que estos puedan tener infección relacionadas al VPH, ¿no? Infección persistente con VPH, si yo tengo usualmente una infección persistente, puedo desarrollar no solamente un cuadro normal, sino un cuadro severo. Entonces, tú me dirás, Alfredo, con la infección persistente, si yo tengo el serotipo, por ejemplo, si tengo el serotipo de alto riesgo, ¿puedo condicionarme a que pueda tener un cáncer a futuro? Claro que sí. Pero si tengo el de bajo riesgo, no voy a tener cáncer, me preguntarás, ¿no? No, igual, cuando es persistente y es de bajo riesgo, usualmente también te condiciona que puedas tener un cáncer de cuello uterino severo, ¿ok? Y si tengo otro tipo de historias de ITS, ¿no? Hablamos de candidiasis, hablamos de Neisseria gonorrea, ¿no? La gonorrea como tal, o cualquier otra enfermedad que tengamos, ¿no? Ahí están estas imágenes para que ustedes puedan ver que el tabaco y el alcohol es lo más predisponente en cualquier patología. Otros factores de riesgo son las verrugas genitales, que usualmente lo encontramos tanto en mujeres o en los hombres también que han tenido la infección, ¿verdad? Porque acuérdense que en los hombres también aparecen estas verrugas. Estas verrugas usualmente tienen tratamiento, pueden ser extirpadas, ¿no? Se congelan, ¿no? Ahora hay la famosa crioterapia, pero usualmente son tratables y están ligados en un 90% a las infecciones de bajo riesgo, como los habíamos dicho, bajo riesgo. ¿Quiénes son estos? La 6 y la 11. Luego tenemos la multiparidad, ya te mencioné, una paciente que ha tenido muchos embarazos, ¿no? O vida sexual temprana. Usualmente cuando ha tenido muchos partos, hay una forma en la que hay una ectopía cervical, donde el cervix, la zona de metaplasia madura como inmadura, se exponen mucho más y eso condiciona que virus, bacterias puedan ingresar fácilmente. Y bueno, como cualquier otra enfermedad, el hecho de tener, enfermedades o medicamentos que disminuyen el sistema inmunitario lo hace propenso a cualquier tipo de infecciones como tal. Entonces, esta es la patogenia. Esta es la patogenia netamente la patogenia netamente del VPH asociado a una displasia. Miren cómo, en primer lugar, las células basales, porque ya te dije, el virus, acá tenemos, vamos a dibujarlo para que pueda concretarse algo. Acá tenemos la zona, el epitelio escamoso y el epitelio columnar, ¿verdad? Y en eso está la transición o la zona de metaplasia. Entonces el virus ingresa por acá y aprovecha ingresar hacia la parte basal para irse directamente a la zona del escamosa. Entonces ahí es donde comienza a activarse los genes de transcripción temprana, si te das cuenta, temprana, para que después valga a salir la tardía, ¿verdad? La tardía la que da las proteínas estructurales netamente, ¿no? Para que salgan nuevos viriones. Esa es su función, para que salgan nuevos viriones. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, nos damos cuenta lo siguiente, que actúa primero la E1 y la E2. Alfredo, ¿esto es netamente cierto? Sí, es netamente cierto, pero también ten en cuenta de que también actúan la E6 y la E7. ¿Por qué? Porque cuando yo ya comienzo el periodo de replicación, yo también necesito al mismo tiempo ya estimular un periodo en el que la célula no me le inhiba su periodo de división mitótica, sino que la E6 y la E7 las estanque. Por eso tenemos esta parte de acá. Miren cómo la E6 como la E7 comienzan a estancar a las proteínas supresoras de tumores. Acá tenemos la E6 que inhibe la P53, ¿no? Que está encargada justamente de poder regular este ciclo celular, la estanca y de una manera la degrada proteosómicamente. Entonces, ¿qué función tiene al final? Una evasión de la apoptosis, una activación de las telomerasas y una inestabilidad genómica. Mientras que la E7, ¿ok? La E7 condiciona a que inhiba al PRB, ¿ok? Este PRB usualmente está ligado a un E2F, ¿ok? Pero al unirse lo libera, ¿no? Lo libera y de una manera u otra prolifera descontroladamente. Entonces, miren cómo voy a tener al fin y al cabo, entre ambos, voy a tener una replicación avanzada, abundante, mitosis activa. Entonces mi célula no va a parar de dividirse, mi célula va a estar replicándose, pero el problema es que no solamente se replica la célula sana, sino que se replica la célula
con el virus internamente. De esta manera condiciona que este virus, imagínense, en cuánto número de células escamosas basales, la parte basal, el estrato basal va a estar justamente dividiéndose, ¿no? Y esto puede generar infecciones adyacentes en otros órganos. Acá podemos ver en otra imagen, ¿no? Para que vean justamente cómo actúa, y esto es un poco más de microbiología, no quiero, bueno, no quiero explicarlo mucho porque realmente es mucho más complejo, pero para que vean un panorama general, ¿no? Miren cómo ingresa el virus igualito, va a las células basales, comienza la replicación por sus proteínas estructurales y no estructurales, y al final salen los nuevos viriones, ¿no? Para poder hacer otro contagio. Esta es otra imagen que me demuestra lo mismo. Miren cómo ingresa a la zona de metaplasia, las células basales, y ahí usualmente coloniza, ¿verdad? Pero se ha determinado también en este artículo que, miren, acá vemos que las glándulas, usualmente las glándulas que están ahí cerca, las glándulas cervicales también pueden estar con este periodo de infección, pueden estar replicando y de una manera u otra la infección, ¿verdad? Progresa. Eso es lo que lo hace más susceptible. Ahora, ¿cómo están clasificadas las displasias de cuello uterino? ¿Cómo la clasificaron? Esto es bien bonito poder determinarlo porque seguro lo van a conocer cuando lleven su curso anatopatología. Los anatopatólogos usualmente determinan cuándo se trata de una displasia de cuello uterino, cuándo se trata de un cáncer. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, desde 1950 hasta la actualidad, ha habido cambios en la determinación de los nombres. Por ejemplo, en 1950 vamos a ver que se conocía displasia leve, displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ localizado. Pero sin embargo, el anatopatólogo, cuando determinó, ¿no? Vino un casito, ¿no? Una paciente con sospecha de displasia, ¿no? Entonces, sacaron su prueba de Papa Nicolau o hicieron un raspado uterino para ver justamente una muestra anatopatológica y determinaron que no podían diferenciar una displasia leve moderada. Un anatopatólogo decía, no, este es leve. Otro decía, no, este es moderado. ¿Qué te pasa? No, este es severo, decía otro. Entonces, no se determinaron exactamente. Pasó justamente hasta 1970, donde ya cambió la metodología. Se clasificó la leve nada más como la neoplasia intracervical, la neoplasia cervical intraepitelial, luego la moderada fue la neoplasia cervical intraepitelial tipo 2, y luego la severa y la in situ era el tipo 3. Pero pasaba lo mismo, no podrían diferenciar una leve ni una moderada. Hasta que actualmente la determinación, ¿no? El nombre etiológico que actualmente conocemos es como la neoplasia cervical intraepitelial de bajo grado como de alto grado, involucrando las de alto grado como la moderada, la severa y el carcinoma netamente. De esta manera ya uno puede determinar cuándo estratificar, a qué paciente poder tomarle un tratamiento oportuno, quién tener mucho más vigilancia, ¿no? Y es lo que usualmente se utiliza en el ámbito clínico, en el ámbito anatopatológico, ¿ok? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, conocer BPH como tal, como les dije, no es que dé sintomatología al inicio preponderante. Van a ver que la sintomatología pasa en años, ¿ok? La sintomatología pasa en años. Incluso cuando ya tenemos un grado severo, ahí recién se va a hacer mucho más evidente. Por eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Es que esta enfermedad puede durar desde meses a años, ¿ok? Y acá te coloco unas imágenes para que podamos determinar un poquito mejor de esta patología. Entonces, primero acá en la primera imagen tenemos un epitelio normal, ¿verdad? Epitelio normal, donde el virus ha ingresado y está empezando a colonizar a las células basales, ¿no? Si nos damos cuenta, una característica primordial de todas estas células es que mantienen su membrana basal. Membrana basal, ¿no? Todas tienen su membrana basal. Entonces, encima de la membrana basal están las células basales, donde comienza a replicarse el virus activando la E1, la E6 y próximamente hacia la capa superficial, donde salen las proteínas estructurales, porque acá actúan los genes de expresión tardía L1 y L2 en esta capita. No, eso ya lo tenemos más centrado. Luego, conforme pasan los meses, viene la infección, entonces el periodo de infección, de replicación, ¿no? Ahí yo cuando tengo infección, ¿qué puedo determinar? Los coilocitos. Vemos en esta imagen estas células que parecen como huevos fritos, ¿verdad? Esos son los coilocitos. Yo determino mediante un Papa Nicolau de las células superficiales intermedias, coilodocitos. Mi diagnóstico es que tiene una infección por VPH, así de simple. Luego vamos y miren cómo va atacando a esta primera capa, las células parabasales. Y esto es conocida como la neoplasia intracervical tipo 1, la leve, la NIC1, ¿verdad? Y esto justamente, como se determinó, son las de bajo grado, ¿no? La actualización actual le dice las de bajo grado. Cuando la presencia hay de coilodocitos y cuando hay una invasión del
de la primera capa parabasal. Pero miren cómo ya acá agarro la parabasal y ya estoy agarrando parte de las intermedias. Esto ya es conocido como la famosa NIC2. Y miren, cuando yo agarro ya las 3 capas por completa, las 3 capas, este es conocido como la NIC3. ¿Ok? Y luego acá ya vemos un carcinoma netamente. Puede ser un carcinoma in situ, puede ser un carcinoma invasor, metastásico. ¿Cuándo hablamos de un carcinoma invasivo? Hablamos de un carcinoma invasivo cuando atraviesa la membrana basal. No cumple, no respeta límites y atraviesa la membrana basal. Ya estamos frente a un carcinoma invasor. Eso es característica del carcinoma invasor. Y justamente la 2, la 3 y el carcinoma invasor o localizado, dependiendo, son las de alto grado. Por eso es que se determinó actualmente esta clasificación, porque usualmente lo podemos determinar acá mediante imágenes dinámicas cómo es que, qué capas altera, pero si nosotros lo determinamos histopatológicamente no es tan diferenciado. Entonces, de esta manera podemos hacer esta clasificación importante. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, me lo llegan a saber. ¿Ok? Entonces, este es el que vamos a ver acá. Yo quiero que esta imagen lo vean, ¿no? Vemos la infección, cómo empieza con cervix normal, poco a poco va cambiando, poco a poco va metastizándose, va generándose mayor infección, abarcando más capas, y cuando abarca más capas, incluso ya podría llegar a un cáncer netamente, y no podemos llegar. Miren cómo ese cáncer tiene características de, por ejemplo, tener zonas de hemorragia, ¿no? Porque acuérdense que al ver regeneración del epitelio, al replicarse netamente, van a replicarse vasos. Eso es lo que condiciona a que de una manera u otra haya hemorragias. Miren cómo cambia la consistencia, ya no es brilloso, usualmente está inflamado, ¿no? Va a haber células de inmunidad inmunitaria, ¿verdad? Actuando ahí. La secreción, incluso la propia secreción que tenía el epitelio cilíndrico interno, ya no va a ser la misma, va a ser con pus, ya no va a ser la misma consistencia. Y acá, miren acá la imagen histopatológica. Por eso que justamente esta clasificación ya está desaparecida. Miren, incluso la NIC2 con la NIC3 es muy poco diferenciada, ya no es la misma, ¿ok? Incluso se puede confundir. Entonces, a nivel molecular, a nivel bioquímico, ¿qué cambios ha habido? Bueno, determinamos bioquímica porque al ver un proceso infeccioso, un proceso inmunológico, van a actuar el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, interleuquina 6. Y si recordamos un poquito de nuestras ciencias básicas, ¿no? Recordemos que estas justamente son proteínas que se liberan en la inflamación, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, la 1 y la 6 que se van a nivel del hígado para poder generar las proteínas de fase aguda. Una de estas es la famosa PCR, que indica una infección como tal. Luego, la interleuquina 1 con la 6, que se van a nivel cerebral, ¿no? Al sistema nervioso, para poder activar a lo que es ligado a una prostaglandina E, ligado al proceso de fiebre, ¿no? Cambia la termogenesia del cuerpo y, bueno, induce la fiebre. Y la disminución de la inmunoglobulina A. En todo epitelio mucoso, usualmente, tanto de vías respiratorias como las vías uterinas, en este caso, ¿no? El cuello uterino, en la capa superficial tenemos en los epitelios mucosos inmunoglobulina A, que es un anticuerpo producido netamente, que es incluso considerada una primera barrera de defensa, ¿ok? Esta barrera de defensa, cuando hay disminución, lo hace más susceptible a que haya mayor infección. No es como que la inmunoglobulina A esté en la parte superficial acá, pero al disminuir lo hace más propensa a que el virus pueda ingresar. Y justamente miren cómo entra en esa zona de metaplasia. Entonces, cambios moleculares, vamos a ver la P53 disminuida. Recuerden, la P53, voy a buscar la RB, también va a estar disminuida. Y va a haber más que todo expresión de sus proteínas, de sus genotipos tempranos y tardíos, como ya lo hemos analizado en la anterior diapositiva. ¿No? Eso es lo preponderante para poder conocer. Y ahora yo te coloco ya para ir terminando poco a poco. Vamos a ver las características que tiene en cuanto a los cambios. ¿No? Recordar lo siguiente, un datazo, como puse acá. Usualmente las lesiones preinvasoras, hablamos de una NIC1, NIC2, son asintomáticas, mientras que las NIC3, el carcinoma, ya son un poquito más evidentes. ¿Cómo yo puedo detectar a mi paciente que viene con una patología de displasia de cuello? Bueno, los signos, por ejemplo, tienen un sangrado vaginal anormal, y lo hemos visto en estas imágenes. Miren cómo hay sangrado.
Acá estamos frente a un NIC 2, perdón, un NIC, claro, un NIC 2. Un NIC 3 es mucho más severo, con más cantidad de hemorragia. Luego del sangrado tenemos lesiones de cuello uterino. Okay, a ver, lesiones de cuello uterino, ¿verdad? Lesiones de cuello uterino. Hay una erosión cervical. También tenemos la sinusorragia. Alfredo, ¿qué es la sinusorragia? En sí la sinusorragia es el sangrado de las relaciones sexuales. Y el flujo también, el flujo anómalo. ¿Ok? Hay un flujo anómalo. En cuanto a los síntomas, tenemos lo siguiente. Los síntomas más o menos va a ser el famoso dolor pelviano, que es un indicador de un criterio avanzado de alto riesgo. El dolor en pelvis es un criterio de alto riesgo. La hipersensibilidad al tacto, o sea, ni siquiera puede tocarse la paciente esa zona púbica, ¿ok? Porque hay una sensibilidad al tacto, hipersensibilidad al tacto. Y la dispareunia. ¿Qué es la dispareunia, Alfredo? Es el dolor a las relaciones sexuales. Mientras que la sinusorragia es sangre en las relaciones sexuales, acá hay el dolor. Es un síntoma, ¿no? Recordar la diferencia entre signos y síntomas. El signo podemos verlo, catalogarlo, estratificarlo, ¿no? Corroborarlo, mientras que el síntoma es lo que te manifiesta el paciente, ¿no? Entonces, es importante conocer cuáles son los signos, los síntomas de una enfermedad mucho más avanzada. El dolor pélvico, la incontinencia urinaria y un síndrome obstructivo urinario me indican un criterio de severidad, que ya mi paciente usualmente no va a estar con una clínica evidente, aquella va a estar más o menos catalogado como un NIC 3, una neoplasia de alto grado como tal NIC 3 o un carcinoma netamente. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Ahora, lo importante es enfatizar en la prevención, lo que siempre he dicho. Enfatizar en prevención es nuestra meta como médicos. Entonces, el cáncer cervicuterino, ¿no? Usualmente existen vacunas, existen un montón de vacunas. Por ejemplo, ahí tenemos a programas activos, programas piloto y hay algunos que aún no tienen programa. En Perú, muchachos, tenemos vacuna. Tenemos justamente para poder catalogar. Tú miras, pero estas vacunas, ¿a qué cubren? Si tú me has dicho que existen más de 200 tipos de VPH, pero usualmente tenemos tres, las bivalentes, las tetravalentes y las novavalentes, ¿no? Entonces, las bivalentes usualmente cubren a las dos, al ser dos bi nada más, cubren a las más de alto riesgo, la 16 y la 18, las de alto riesgo. Las tetra cubren a las cuatro principalmente, las de bajo y alto riesgo, las que desarrollan condilomas, las que desarrollan un cáncer en un 70%. Entonces, lo ideal, tú miras, Alfredo, entonces lo ideal es que cualquier persona se vacune con la tetravalente, ¿verdad? Es lo ideal, pero usualmente no estamos exentos de poder contagiarnos por las otras, pues las restantes, que no tienen mucha relevancia, pero el cuidado siempre hay que tener. Entonces podemos usar una novavalente que me abarca mucho más serotipos de este virus, ¿no? Dentro del mercado de la inscripción de las vacunas, estas se compran, ¿no? Usualmente se compran. Se recomienda un esquema determinado por 15 años. Mi objetivo, mi intermedio es los 15 años. Hablamos de 9 a 14 años, un esquema de doble dosis, una dosis de 0.5, otra igual después, de 5 a 13 meses, ¿ok? O sea, primera dosis, 0.5 mililitros, segunda también, pero con un lapsus de 5 a 13 meses. Pero tú miras, Alfredo, ¿qué pasa si es que yo no cumplí los 5 a 13 meses, si no me vacuné mucho antes? Bueno, recibirás una tercera dosis, pero después te vuelves a empezar esos 15 a 13 meses. Tiene que pasar sí o sí esos 15 a 13 meses en la tercera dosis. Y los mayores de 15 o inmunocomprometidos, usualmente el mismo esquema, 3 dosis, pero con un intervalo de 0, 1 a 6 meses, ¿no? Ese es el intervalo en las 3 dosis. Una me aplico, ok, comencé acá, me apliqué la vacuna, luego pasa un mes, la otra en un mes y luego la otra a los 6 meses. ¿Ok? Y lo más frecuente, lo que se recomienda es la tetravalente, para cubrir al menos lo esencial, los de bajo y alto riesgo. Si no hay economía, bueno, la bivalente también, ¿no? Cubrir las de alto riesgo. Y mucho más allá del tratamiento farmacológico, bueno, las vacunas, que son una prevención, enfocar más que todo en la aconsejar, en poder tener en cuenta no vivir una vida promiscua, no tener una pareja estable, lo que se recomienda es una pareja estable, recibir prevención, ya sea utilizando preservativos, ¿no? Y eso es lo importante, enfocarnos en eso, chicos. Y bueno, eso sería todo. No sé si tendrán alguna pregunta.
Muchas gracias por la ponencia, Alfredo. Excelente ponencia, la Perfecto. verdad, muy completa. Te agradecemos mucho. Ahorita vamos a esperar a que los chicos realicen sus preguntas en el chat para poder leerlas. Perfecto. Bien, tenemos una primera pregunta de uno de los chicos que nos dice, buenas noches. ¿Qué opina usted respecto a la prueba Papa Nicolau y a las pruebas de detección molecular del virus, VPH, que se están empleando actualmente? Ya, a ver. En primer lugar, hay que poder enfatizar las pruebas que nos están a nuestro alcance. En mi opinión personal, yo considero que la prueba de Papa Nicolau se recomiende como primera instancia. Hay algunas personas que para poder hacer la prueba de detección propiamente del virus, ¿no? A nivel molecular es mucho más costosa incluso. Entonces, personalmente, como criterio, lo que tenemos establecido prácticamente en todos los servicios de salud y lo que está a nuestro alcance es la prueba de Papa Nicolau, la más accesible, pero tampoco tú me dirás, entonces debo hacerla a todo mi paciente. Bueno, usualmente se recomienda cada año, las pacientes que recién comienzan una vida sexual, viendo su historia clínica, preguntándole si ha tenido múltiples parejas, ¿no? De una manera mucho más acertada como tal, ¿no? Cómo es su vida, cómo son sus hábitos habituales, si fuma, tabaco, no eso condiciona que tengamos un sistema inmunosuprimido como tal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En consideración, considero que la Papa Nicolau realmente ha cambiado el panorama de vida como tal, pero la prueba de detención del virus es mucho más específica al fin y al cabo. Entonces, los que tenemos mayor acceso, creo que es recomendable, si es que es posible así, poder determinar con una prueba de detección del virus. Pero usualmente también te doy un datito, es que estas pruebas, más que todo también la prueba molecular, dependiendo cómo esté avanzando ya cuando yo detecto a mi paciente, lo puedo sugerir para poder ver cómo está el periodo de viremia, ¿no? Cómo ha cambiado, si es que sigue con el virus o ya de una manera u otra está luchando su cuerpo y está recibiendo un tratamiento oportuno, ¿no? Pero en consideración, primero Papá Nicolás. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice, buenas noches. Una mujer que ha tenido actividad sexual y se ha contagiado de VPH, ¿al cuánto tiempo se estima que vaya a tener cambios en su cuello uterino? ¿Podrías repetirme la pregunta? Disculpa, no, se me escuchó entrecortado. Claro, sí. ¿Me logras escuchar bien ahora sí? Ahora sí te escucho. Ya, genial. Buenas noches. Una mujer que se ha contagiado de VPH, ¿al cuánto tiempo se estima que vaya a tener cambios en su cuello uterino? Ya, perfecto. Más o menos va a depender de si es que ha recibido tratamiento o no, pero como te digo, depende de cómo se le haya sido diagnosticada. Las pacientes usualmente son asintomáticas hasta años, pero si esperamos de repente, por ejemplo, como tú mencionas,
ha sido contagiada por VPH, ha pasado aproximadamente de 6 meses a 7 meses, ya vamos a poder determinar un cambio, ¿no? Porque acuérdate que en meses ocurre ese cambio de la presencia de coloidocitos, ocurre ese cambio a NIC1 y hay una alteración de la capa parabasal, ¿verdad? No esperemos a llegar a un NIC2, donde ya hay una capa intermedia, o un NIC3, toda la capa superficial. Entonces, cambios netos que podemos visualizar, ¿no? Que podemos visualizar así a grandes macroscópicamente, ya es cuando tenemos un NIC2, NIC3. En NIC1, usualmente no. A los 6, 7 meses yo puedo ver un NIC1 con un cambio del color, no, de ser rosadito ya puedo verlo un poquito más eritematoso, más rojito, la lubricidad que tiene ese cuello ya no va a ser la misma, incluso va a ser un poquito seco al comienzo, ya cuando hay un proceso más avanzado, ya como le digo, la lubricidad es más con pus, con materia como tal. Pero más que todo, el primer cambio que podemos ver de 6 a 7 meses es el cambio de color, es lo más evidente, porque después la zona lisa, después la zona, la erosión no va a haber, no va a haber hemorragia, ¿no? Como te dije, lo más evidente también va a ser el cambio por capas que hay. La capa, el endocervix, el ectocervix va a cambiar. Por eso te mencioné las capitas que había en la zona de transformación, vas a ver el cambio de color más rojitos, y eso es lo que se ve más evidente, ¿ok? Eso es importante. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Si una mujer secreta mucha mucosa consistentemente, ¿sería un signo normal? Mucosa consistente. Ya. En este caso, el hecho de poder secretar mucosa depende mucho de la actividad glandular. Puede ser un factor protector como tal, pero dependiendo también cómo esté invadiendo el virus. Usualmente el virus ataca la zona escamosa, entonces de una manera u otra, la zona cilíndrica, ¿no? La parte interna, el endocervix va a tratar de secretar mucho más lubricidad, y eso puede ser un factor, como dice, predisponente o un signo alarmante para poder considerar de que hay un proceso patológico que está habiendo ahí, ¿no? Pero no solamente hay que ligarnos de la lubricidad, hay que ver un panorama más general, cómo está la paciente, analizar, ¿no? Agarrar un espéculo, ver cómo está ese cuello de cervix para poder analizarlo en panorama general, ¿no? Pero sí, es un buen signo que podría determinarme un proceso, ¿no? Gracias. Bien, otro participante nos dice, buenas noches, ¿qué tan recomendable es la colposcopía? ¿Es mejor que un Papa Nicolau? Te escuché entrecortado. ¿Me escuchas? Porque no escucho A ver, internet. sí, sí. Ahora, Me- ¿me escuchas bien? a ver, ¿Qué tan ahora sí te escucho. recomendable es la colposcopía? ¿Es mejor que un Papa Nicolau? En sí, la colposcopía es mucho mejor, ¿no? Porque es una visualización, como se dice, es una visualización más directa para poder obtener un raspado mucho mejor, ¿no? Un análisis mucho mejor. Pero al fin y al cabo, el mejor es el tomar de frente un raspado con un espéculo, sacamos la muestrita ahí, las células superficiales intermedias, y de frente mandarlo al laboratorio. Es la prueba mucho más rápida, no tan costosa. Tampoco es mucho más, o una colposcopía, realmente usualmente las doctoras la deben de realizar porque hay mucho más confianza, ¿no? Es un análisis prácticamente directo con el cuello uterino, ¿no? Entonces, es una examinación directa y al mismo tiempo necesita estar mucho más entrenado, ¿verdad? Eficacia, si es que lo hace una doctora no especialista en la materia para poder determinar las características anómalas, pero si somos un médico que estamos haciendo rotación, lo más recomendable es hacer el Papa Nicolau, ¿no? Lo más recomendable en este caso. Muchas gracias. Otra pregunta de una de las participantes es, en una mujer joven que no ha tenido relaciones sexuales, ¿es conveniente realizar un Papa Nicolau? ¿Ya qué edad sería la óptima? Ya, a ver, una mujer joven que no ha tenido relaciones sexuales. Ya,
Usualmente hay que tener en cuenta, el Papa Nicolau, el objetivo es para poder evaluar sobre todo infecciones, en este caso más ligada a BPH. Por eso se salieron las pruebas, justamente para poder detectar estos coloidocitos. En una mujer que todavía no ha tenido actividad sexual activa, usualmente lo que esperamos es que su cervix sea como las características morfológicas normales, con rosadito, brilloso. No es recomendable, usualmente incluso, a pesar de que haya tenido su vida sexual, lo más recomendable es en etapas de 25 años, más o menos, porque acuérdate que el pico de incidencia, ¿dónde era? Los 20 años. Entonces, si yo veo que el cambio ocurre en meses, en años, usualmente a los 25 años, 20, 25 años, yo ya puedo hacer una prueba. Depende mucho si ha tenido una vida sexual activa, el número de parejas, ¿no? Ahí vienen las preguntas que podemos hacer. Pero una niña que no tiene vida sexual activa, que tiene los cuidados necesarios, no se recomienda, ¿no? Usualmente, como te digo, 20, 25 años es lo ideal para sacar una prueba, dependiendo si ha tenido relaciones sexuales o no. Muchas gracias. Tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué la incidencia de BPH en hombres es mucho más baja que el de las mujeres? Ah, muy buena pregunta y creo que entendiendo lo principal que comenté al inicio, ¿no? En la primera diapositiva depende mucho de la localización y la estructura. Las mujeres, al tener un órgano realmente más con esa metaplasia, ese epitelio de metaplasia, perdón, de ese epitelio de cambios, ¿verdad? Es una zona mucho más riesgosa para que los virus puedan ingresar, ¿ok? Hay una zona justamente de metaplasia madura y madura, lo hace más susceptible a que puedan ingresar la misma morfología que tiene. Tú me dirás, pero Alfredo, realmente el varón, el pene está más expuesto, pero usualmente está cubierto por piel, un epitelio que realmente no hay un epitelio de transición, ¿no? A pesar de que sea un órgano externo como tal, pero las mujeres usualmente el epitelio es en lo que está expuesto, netamente el epitelio, zonas de transformación, y eso es lo que condiciona que una mujer tenga más riesgo de infecciones, ¿no? Usualmente incluso las infecciones más preocupantes son en mujeres como tal, ¿no? Y eso se ha determinado en la tasa de incidencia poblacional. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que es parecida. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que neutralizan el VPH en el transcurso de los primeros años de infección? ¿O depende de cada población o quizás etnia? En sí va a depender mucho del tratamiento que le den y las zonas de prevalencia. Como habíamos dicho, en el panorama general, las zonas más afectadas hasta el 2012 ha sido las zonas africanas. Entonces, la tasa de residencias del virus no controla a los años, controla a meses, perdón, controla en años. Entonces, sería lo ideal hacerle un seguimiento oportuno y más que todo, enfocarnos en la prevención. Eso es lo importante. Más que erradicar, es poder más en la prevención. Pero la tasa de incidencia, perdón, la tasa de erradicación, okay, años. Y el tratamiento también. Muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta que era similar a la anterior, nos dicen, en caso de los hombres, ¿cómo se detecta el VPH si no hay verrugas visibles? ¿Me dices si no hay verrugas o qué? No le entendí la última palabrita. Si es que no existen verrugas visibles. Ah, visibles, ya. En este caso, en el varón es un poquito más minucioso, ¿no? No es tan, no hay cambios como el de la mujer en el cervix. Pero lo que sí se ve, a pesar de que no haya verrugas, son erosiones, ¿ok? Pequeñas erosiones. Más que todo cambios locales. Si a la mujer se le cambia el color, se le pone más rojizo a los 6 7 meses, al año cambia la consistencia. En el varón lo más frecuente es que haya erosiones, ¿no? Incluso procesos inflamatorios como pequeñas bolitas que salen, ¿no? Sin llegar a ser verrugas, porque algo sí que me olvidé mencionar es que los hombres, a diferencia de las mujeres, hacen más verrugas, tienen mayor incidencia de ser por VPH de bajo riesgo a diferencia de las mujeres. Eso sí lo caracteriza a los varones.
pero no está susceptible a que tampoco pueda desarrollar más adelante también un carcinoma. Pero la tasa de incidencia, como te mencioné, es menos del 1%. Raros casos puedes encontrar en un varón. En un varón usualmente tratamiento, cristalizas las verrugas y lo extirpas, es lo más frecuente. Pero si no ves verrugas, ves como erosiones, la zona rojiza, no más eritematosa, es lo característico. Muchas gracias. Y para finalizar, tenemos una pregunta acerca de las vacunas. ¿Qué vacuna protege tiene mayor protección contra los cánceres genitales? Ya, contra cánceres genitales te refieres. Bueno, en este caso sería, me refieren a BPH netamente, es la pregunta, no entendí, o sea, si es por BPH netamente, Sí, sí, no, ya, respecto a eso. ya, perfecto. Entonces, si es a BPH, usualmente para prevenir, como le había mencionado, existen tres en Perú realmente, que es la que tenemos en el mercado, ¿verdad? Entonces, para protegernos ahorita de cáncer netamente, puede ser la bivalente. La bivalente es la que cubre la 16-18 de alto riesgo. Esta 16 y 18, como lo había mencionado, un poquito ahí nomás a los meses y evoluciona a cáncer. O sea, hay que tener cuidado con estas dos. Cubriendo estas dos, cubro las demás. Obviamente, de manera indirecta las de menos riesgo. Pero también existe la tetravalente. Acá está. La tetravalente, que obviamente tiene que cubrir los de bajo riesgo o alto riesgo, y de una manera u otra también es eficacia. Pero tú me dirás, Alfredo, ¿cuál es la más eficaz frente a todas? La que tenemos actualmente, la novavalente, ¿no? Cubre 9 serotipos, es más eficaz, voy a tener menos riesgo, ¿no? Pero dependiendo la economía, dependiendo la estancia hospitalaria, la vacuna que tengan como tal, puedo con simplemente la bivalente cubrir, tener buena eficacia y bueno, prevención, ¿no? Eso es lo importante. Muchísimas gracias, Alfredo, por la ponencia. Excelente, la verdad. Gracias por haber respondido las dudas que en algunas ocasiones eran similares de los chicos, pero a modo de resumen de todas las preguntas, ¿no? Te agradecemos nuevamente y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras, por favor. Sí, chicos. Bueno, muy agradecido de poder haber dictado esta bonita ponencia acerca de BPH asociada a la displasia de cuello uterino. No, es muy importante poder tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo por su prevalencia también, la incidencia en las infecciones en mujeres. Nada, agradecerles por esta bonita invitación. Yo muy contento de poder apoyarlos en cualquier otra ponencia, cual sea, cualquier semana, actividad. Y bueno, nada más para decirles, ¿no? Si me pueden seguir en la página de HM Apuntes de Medicina o también seguirnos en Educamedic Academy, ¿no? En Educamedic Academy. Cualquier duda que tengan, cualquier información, cualquier tema, yo soy muy contento de poder explicarles y ahí nos pueden comunicar, ¿no? Y eso más que todo, chicos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Alfredo. Hasta una próxima ponencia. Cuídate. Bien, chicos, vamos a explicar acerca de los quizzes. Y creo que algunos no pudieron resolverlos, quizás por alguna dificultad. Y vamos a explicar acerca de cómo lo pueden resolver. Primero, chicos, vamos a enviar un enlace que va a estar fijado en el chat o de lo contrario va a aparecer de color amarillo en su chat. Entonces ustedes ingresen a ese enlace para que puedan resolver las preguntas del quiz. Van a ser en total 10 preguntas. Antes de las preguntas van a aparecer en la sala de espera con los demás participantes. Entonces nosotros vamos a darlo iniciar y ahí recién van a poder empezar a resolver las preguntas. Por cada pregunta tiene 3 minutos y en un total de 30 minutos. También mencionarles que tienen que ingresar con sus nombres completos para poder identificarlos al momento de enviar los certificados.
Si tienen algún inconveniente, chicos, solo nos escriben por interno los organizadores y nosotros les vamos a estar apoyando. Recordarles que el quiz solo va a estar habilitado por el día de hoy, así que tengan en cuenta eso porque el día de mañana no lo van a poder resolver. Traten de ingresar cuanto antes para que puedan resolver el quiz. Una vez que ustedes ingresan, ya no van a poder volver a ingresar porque solo tienen un intento, chicos. Ahorita mismo ya va a aparecer el link del quiz fijado en el chat. De lo contrario va a estar de color amarillito, chicos. También mencionarles que tienen que aprobar 8 de los 15 quizzes que se van a realizar en total. No es necesario que aprueben los 15. El requerimiento mínimo es que solo aprueben 8 quizzes para que puedan obtener el certificado. También mencionarles que hemos enviado un pequeño enlace que una de las auspiciadoras nos ha enviado, que es Meditips, y le agradecemos bastante, porque nos ha enviado un drive de libros para ustedes, para que puedan pasarlo, o quizás si aún no encontraban en algún libro, lo puedan buscar ahí y descargarlo. Es gracias a nuestra auspiciadora. También mencionarles que todos los días vamos a estar enviando regalos igual que ese, o también vamos a realizar sorteos. Solo deben estar atentos al chat de la transmisión, que por ahí enviamos todos. El código, chicos, es los 6 números finales que aparecen en el enlace que ya ha sido enviado al chat de YouTube. Así que por favor solo ingresen para que puedan responder las preguntas. Y también recordarles que para que puedan aprobar el quiz tienen que tener 6 preguntas correctas a más. Y ustedes, chicos, van a saber si aprueban el quiz porque terminan de resolver las preguntas y les sale el resultado. Y solo coloquen sus nombres completos para poder identificarlos. Todos los quizzes tienen que tener el mismo nombre, es decir, una secuencia para poder identificarlos. Si tienen dudas, solo escríbanos por interno para nosotros apoyarlos, chicos. Mencionarles que también suscríbanse al canal y sigan nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, y para que puedan enterarse de las actividades. Y también no olviden pertenecer a un grupo de WhatsApp o de Telegram para que les pueda llegar el enlace de la transmisión de ahora y del en vivo por cada día que se va a realizar. Bien, chicos, nos vemos el día de mañana con las próximas ponencias. Los esperamos. Y si tienen dudas, nos escriban por interno. Hasta mañana, chicos.